autogolpe de la noche del 5 de abril de 1992, en donde el presidente Fujimori disolvió el Congreso de la República, nos dejó fuertes consecuencias como país, iniciando un caso de censura a nivel nacional, en donde los distintos tipos de medios que divulgaban la información fueron amenazados. Soy Isabel Maguiña y bueno, a continuación voy a presentar a los participantes de este programa, empezando con mi compañera Ilet, estar moderando conmigo y a los panelistas Diego, Martín y Aldair. Tenemos entendido que este fue uno de los múltiples casos de censura del autogolpe del 5 de abril, pero ya que Antena 1 fue el último medio en prevalecer ese día, ¿qué hay de los otros medios que fueron censurados antes que esta radio? Bueno, eh, lo que tenemos entendido es que intervinieron militares en las cuales, eh, en canales de medios de información, en sí, como sea periódicos, estaciones de radio, y también programas de televisión. Ujú. Bueno, ya hablamos del contexto en el que sucedieron estos hechos. Ahora explicaremos en específico el caso de censura hacia la radio Antena 1 y bueno, le doy el pase al panelista Diego. Bueno, el caso de Antena 1 es uno muy... bueno, en el tiempo fue muy conocido, ya que Antena 1 fue un programa en el que fue abierto durante 5 años, eh, que tenía diversos canales, pero bueno, su principal objetivo era ser una fuente de confiabilidad e importante para sus oyentes. El tema con este programa fue que fue el único programa que estuvo abierto durante el autogolpe de Estado de 1992, en el autogolpe de Alberto Fujimori. Todos los comandos militares fujimoristas habían entrado a los canales de televisión, de radio, para encargarse de que ninguna noticia ni ninguna opinión crítica se dé para las personas, para los oyentes peruanos. Pero Antena 1 fue la única radio que pudo haber hecho transmisiones, debates, entrevistas a senadores, a exgobernantes, pidiéndole explicaciones o preguntándole sobre ese tema. Y ese es el tema de hoy. Bueno, ¿cómo fue para la radio Antena 1, que a diferencia de otros medios, no fue encerrado inmediatamente este hecho? Bueno, a diferencia de otros medios que fueron cerrados inmediatamente, Antena 1 resistió unas horas a la censura ordenada por el gobierno. La directora de la radio en esos tiempos, Cecilia Laca Sánchez, explicó en una entrevista al diario La República que alrededor de las 10:30 recibió una llamada de un comandante del ejército que le exigía interrumpir su programa y en cambio poner música. Ellos hicieron caso omiso, obviamente, no imaginando lo que sucedería después. Claro. Bueno, aquí les tengo también otra pregunta. Y bueno, ¿cómo fue la intervención de los militares en la emisora? Bueno, todos sabemos que según el testimonio de la directora de la emisora de este tiempo, Laca Sánchez, o Lara Sánchez, llegó un comando del ejército aproximadamente a la medianoche, a las 12:30 de la madrugada, y con rifles en mano subieron directo a la cabina de control para que cerrara la transmisión, pues. Cuando preguntaron la razón, por qué le estaban interviniendo, el jefe de ese comando solo le dijeron, tenemos órdenes de cerrar la emisora, así directamente. El recado pasó mientras se encontraban en una entrevista con Gustavo Molime Yona, ex senador y fundador del diario La República. Con el periodista de Antena 1, Reinaldo Aragón, estaban un poco al tanto de qué pasaba, pero las fuerzas militares habían llegado al local del medio y buscaban frenar con su transmisión. Por lo que esta transmisión, bueno, se debió interrumpir la entrevista con el senador también, ¿no? Sí, sí, sí. Y saben ustedes de que también recibieron amenazas, ¿verdad? Literalmente hubo 2 periodistas detenidos y el gerente general, mm, después comenzaron las amenazas.
pero los periodistas junto con el gerente salieron al día siguiente nomás. Mm, y le empezaron a llegar la información que distintos tipos de medios también estaban siendo intervenidos por oficiales del ejército y la marina. Bueno, ¿ustedes cuáles consideran que fueron las mayores consecuencias que nos dejó esto? Bueno, la mayor consecuencia que hubo fue, bueno, hay una nota que menciona la misma directora. Luego de lo que pasó, su historia con la radio terminó a finales de abril de ese mismo año, ya que inmediatamente luego de haber terminado ese suceso, ella afirma que recibía múltiples llamadas de acoso, de amenazas de muerte, llamadas anónimas que le afectaban a ella, incluso a su familia. Eh, y entonces ella, aterrada, no prefería alejarse de la radio hasta que, bueno, el punto decisivo fue cuando le pusieron 40 kilogramos de dinamita y le hicieron explotar, bueno, en el departamento donde ella vivía, afuera, que llevó a la destrucción de las ventanas de departamentos cercanos, destrucción de las ventanas de los coches que estaban ahí cerca. Y bueno, era obvio que era un vínculo con el tema que había pasado sobre la radio. Entonces decidió dejar la radio, la directora de dicho programa, para salvarse a ella misma más que nada y a su familia. Claro, en sí ya es un hecho, pues, ¿no? Bueno, me queda preguntar lo que opina cada uno acerca de esta intervención y, bueno, lo que representó, ¿no? Para la divulgación informativa peruana. Bueno, la opinión que yo tengo es, bueno, creo que podría ser general para todas las personas. Obviamente fue un caso que todo el pueblo peruano debería saber, ya que parte de la historia y no debería ser olvidado el día, el año, el mes, el momento en donde llegó a ser censurado todo un país, ¿no? Por el mando fujimorista. Y bueno, personalmente siento que esto afecta a todo un país porque, bueno, está mal que desde ese momento se haya visto mal a la prensa, porque en ese momento fue donde se compró la prensa y, bueno, hoy en día ya casi nadie cree en los comunicadores, ¿no? Entonces, bueno, también es un tema que no debería volver a pasar, creo que nunca, de ninguna forma ni en ningún modo, ya que nadie puede cancelar, nadie puede cerrar, nadie puede tapar una opinión de una persona, más en un tema político, solamente para, para comandar o para gobernar, porque todos tienen el derecho a una opinión, obviamente, y creo que eso ha ido mejorando con el tiempo, ya que no solamente hay canales de televisión o de radio, ahora podemos expresarnos mejor de cualquier dispositivo y creo que eso es algo bueno. Pero igual la censura yo creo que si existió en algún momento, que sí lo hubo, no debería volver a ocurrir un tema así. Yo estoy de acuerdo contigo, la verdad. Tuvo demasiados aspectos negativos y también aspectos criticados por el pueblo peruano, ya que, o sea, Fujimori solamente cerró o censuró los medios porque él quería literalmente liderar todo el poder. Literalmente cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial, tomó literalmente control absoluto del Estado. Literal, eso marcó el inicio de un gobierno autoritario, literal. Hubo demasiadas censuras también ahí. Por ejemplo, el plan Inca y la compra de líneas editoriales limitaron también la libertad de la prensa. Este, por eso ahora también no, como tú comentaste, de que no se cree mucho en los comunicadores, ya que la mayoría suelen ser supuestamente comprados, ¿no? Este, obviamente también, gracias a esto, también hubo una violación de derechos humanos, ¿no? Ya que gracias a que no se pudo divulgar toda la información, hubo bastante denuncias, literal, de esterilizaciones forzadas, literalmente a miles de mujeres, sobre todo indígenas y de las zonas rurales.
En realidad es un tema muy amplio, ¿no? Pero lo que tenemos que centrarnos el día de hoy es de que estuvo mal lo que hizo Fujimori al no, al censurar, ¿no? Los medios. Con esto también estoy de acuerdo, ¿no? Porque, o sea, ya esto es preocupante, ¿no? Es preocupante ver, o sea, cómo se manipula la información, ¿no? Mediante el miedo o, bueno, la violencia también, ¿no? O sea, yo creo que estos hechos deben ser documentados, ¿no? Y, bueno, analizados para evitar que se repitan, ya que, bueno, la prensa es libre de dar información, ¿no? Ya que, bueno, eso es un pilar de democracia. Yo creo que la defensa es responsabilidad de todos, ¿no? Ya estuvo mal lo que hicieron, ya que, bueno, en este caso demuestra vulnerabilidad, ¿no? De quienes buscan informar así, y esto, bueno, es un abuso de poder. Eso es lo que, bueno, yo creo, ¿no? Yo diría eso, que es un abuso de poder. Bueno, en resumen, este hecho histórico que ocurrió en el autogolpe del presidente Fujimori nos dejó una de las situaciones más lamentables para la historia de la divulgación de información en el Perú. Y es importante tener bien presentes estos hechos para no dejar que vuelvan a suceder en el Perú. Y creo que con eso ya concluiría este programa. Y de parte de todos, gracias por escuchar. Muchas gracias, oyentes. Gracias.